una condición para salvarnos, así que no nos reunimos porque somos salvos, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo no puso ninguna condición. Nosotros no de ninguna manera vamos o somos salvos por alguna obra o por lo que nosotros hayamos hecho. No merecíamos ser salvos. ¿Por qué? Porque nuestra condición de humanidad no nos hacía de ninguna manera ser salvos. Así que la palabra de Dios en el libro de Juan, el capítulo 3, verso 16, que todo el mundo lo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. O sea que la salvación no ha sido o no está condicionada a que usted haga buenas obras o que usted se porte bien o que usted sea bien. El Señor derramó su sangre preciosa para que usted y yo fuéramos salvos. No podemos pagar de ninguna manera la salvación. ¿De qué manera podríamos pagar el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? ¿De qué manera usted y yo podíamos hacer algo para que nosotros mismos pudiéramos ser salvos, verdad? Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué Dios nos ama? ¿O por qué Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo amado para que nosotros fuéramos salvos? Aún yo no puedo entender por qué el Señor, estando en su trono de gloria, estando lleno de gloria y de poder, estando allí, desde el principio de la fundación del mundo, formó al hombre. Y lo amó al hombre, creó todos los animales, los peces, los árboles, el campo completo, hizo absolutamente todo. Pero ¿por qué el Señor amó tanto al hombre? ¿Por qué Dios lo ama tanto a usted y tanto a mí, que derrama la sangre de su único Hijo para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna? ¿Cuál sería el motivo de tanto amor? Si bien es cierto, nosotros como seres humanos, como hombres y como mujeres, somos la corona de la creación de Dios. ¿Por qué somos la corona de la creación de Dios? Porque a todas las cosas las hizo con el poder de su palabra, con el poder de su voz. Hágase la luz se hizo. Reverdezcan los campos reverdecieron. Haya animales en el agua. Fórmense, sepárense la tierra, la oscuridad de la luz. Hágase los árboles del campo que den fruto, y todo lo hizo con el poder de su voz. Pero a usted y a mí nos formó y nos entretejió con sus propias manos para que nosotros fuéramos la corona de la creación. Y no se detuvo hasta allí, sino que en el momento en que Él vio formado ahí el cuerpo de un hombre, sopló en él de su ADN un aliento de vida para que nosotros pudiéramos ser diferentes a las demás especies del mundo, para que nosotros fuéramos la creación de Él. Entonces, por lo tanto, el día de hoy somos la corona de la creación de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué el Señor nos amó tanto? ¿Verdad? Y manda a su Hijo, muere su Hijo en la cruz del Calvario por usted y por mí, y lo único que nos queda a nosotros es agradecer por el sacrificio de Jesucristo, día tras día. Nosotros somos esa corona, nos dio el aliento de vida. Entonces, por lo tanto, nadie, en el momento que usted acepta a Jesucristo como su Salvador, nadie puede venir a quitarlo de su amor, nadie lo puede arrebatar de su poder, nadie lo puede alejar de la presencia de Dios. Excepto cuando usted dice, yo no creo en el Señor Jesucristo y no creo en el poder. Entonces, de ahí en adelante usted tiene una separación con Dios. Pero dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 37 al 39. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea que no hay ninguna cosa que cuando usted es salvo, y déjeme le digo que hay una serie de problemas, que cuando alguien dice salvo, siempre salvo, y yo lo creo que cuando yo he venido a los pies del Señor Jesucristo, yo me arrepiento de todo corazón de los pecados que yo cometí, de los errores en los que yo vivía.
de acuerdo a todo esto, yo una vez y para siempre soy salvo. No existe de ninguna manera el que algo o alguien me pueda arrebatar del amor de Dios. Soy salvo, pero no soy salvo y no soy libre para pecar, ¿verdad? El apóstol Pablo: yo estoy encarcelado juntamente con Cristo. O sea, Cristo Jesús me tiene encarcelado en Él. Por lo tanto, soy libre, pero no tengo el libertinaje de ir a pecar. Por gracia soy salvo, ¿verdad? El hecho de venir el día de hoy a la iglesia, el hecho de que usted y yo estemos aquí en esta congregación, significa mucho para mí. Nadie puede decir que yo vine a la iglesia por checar tarjeta, ¿verdad? O por cumplir, o para que la hermana o el hermano me vea, o para que digan: ya estoy aquí y el hermano me va a ver que ya vine a la iglesia. Entonces nadie, absolutamente nadie de los que estamos aquí reunidos venimos para cumplir con un compromiso de estar aquí nada más para que alguien nos esté viendo. Los que estamos aquí venimos juntos. A mí me preguntan: ¿y por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué tenemos que estar allí si donde quiera está Dios? Si en mi casa o debajo en mi carro o por donde yo manejo o por mi trabajo, ahí está Dios. Sí, pero yo me reúno junto con todos ustedes, unánimes, para venirle a decir al Señor que le amamos, que le honramos, que Él es mi Señor y que lo único que anhelo es su presencia en mi vida, y que por eso junto con ustedes, a una sola voz, puedo venir a cantarle alabanza y a decirle cuánto le amo. Por eso me reúno con ustedes cada domingo. Por eso es que no me quedo en mi casa, porque ¿el Señor me va a condenar por eso si me quedo en mi casa? Claro que no. Si me quedo en mi carro, claro que no. ¿Se va a enojar conmigo? Claro que no. Pero mi decisión es estar juntos, unánimes y en armonía, porque eso es como el buen óleo. Es algo que anhelo, estar en la presencia de Dios para venir y glorificar su nombre de todo mi corazón. No existe absolutamente nada que me pueda quitar el gozo de venir a este lugar y decirle al Señor: junto con usted te amamos, te glorificamos. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por mi salvación. Mira, Él te está agradeciendo, y yo volteo y veo a alguien. Él está lleno de gozo, a lo mejor está en lágrimas. Él está lleno de gozo, dándote la honra y la gloria por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por Él. Y de la misma manera yo estoy unánime junto con Él, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera el Señor se va a enojar conmigo, ¿verdad? Cristo me va a amar igual que si me quedo en la casa o que si vengo, pero mi decisión es estar aquí. Cristo me va a amar igual si tengo cáncer o no tengo cáncer, si estoy pobre o estoy rico. Cristo me va a amar de la misma manera, porque Él derramó su sangre aún en mi condición de ser pecador. Él derramó su sangre aún sabiendo que no había nada bueno en mí, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que nosotros recibimos a través del Evangelio de la Gracia, dice el apóstol Juan en el capítulo 1, dice: mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Estos que vienen y quieren glorificar el nombre de Dios en un lugar destinado para eso, estos no están naciendo de carne, sino están naciendo del Espíritu Santo, que anhelan contagiarse con otros para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a ellos, a los que se les nombra, a usted y a mí, que se me nombra hijo de Dios, se nos dio una autoridad. Él nos ha nombrado hijos con autoridad. Esa autoridad la tiene usted y esa autoridad la tengo yo. Y eso no es por voluntad de un hombre o porque usted venga y el apóstol, el consagrado, el de la doble unción le imponga una mano y le diga: ahora por voluntad, ahora tienes doble unción. No es por eso. Eso es porque a Él le plació llamarlo hijo de Dios. Porque a Él le plació eso. Y no es por voluntad de algún hombre o de alguna persona.
A Él les pareció salvarnos por gracia. Ahí en la corte celestial, yo me imagino que había una corte celestial, estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estaban, yo me imagino, esto no es bíblico, pero yo corro mi imaginación, porque también es válido correr mi imaginación. Yo me imagino que estaban los tres debatiendo y estaban diciendo, y este mundo está lleno de pecado, este mundo no tiene salvación, vamos a exterminarlos a todos, y si no hay un Salvador, ya estoy cansado de tanto sacrificio que cada año hacen, vienen, traen un cordero, lo sacrifican, y luego el mismo año saliendo vuelven a pecar, y el mundo no tiene ninguna solución. Y en ese momento mi Señor Jesucristo levantó la mano y dijo, mira Padre, mira Espíritu Santo, yo voy a bajar y yo voy a derramar una vez y para siempre mi sangre, para que todo este mundo sea salvo por medio de mi sangre. Y Él se puso en primer lugar y se puso en la condición de hombre. Se puso en esa condición, en una condición de hombre, para poder sentir tu dolor, para poder sentir tu debilidad, para poder sentir tu aflicción, pero también para poder sentir tu victoria. Él se puso en esa condición de hombre, que siendo Dios, dejó su trono de gloria para venir a este lugar a salvarte solamente por gracia. Filipenses 2 dice de esta manera: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la palabra gracia es favor no merecido. Pero también la palabra gracia es lo que dice aquí la palabra. Se rebajó, se dobló completamente hasta humillarse, hasta ser semejante a usted y a mí, completamente rebajado por gracia. Hágale cuenta que llevan a un rey. ¿Se acuerda cómo llevaban a los reyes allá en Egipto? El rey se subía en un carro y luego lo llevaban en hombro. Todos llevaban al rey y el rey iba con todo su esplendor arriba de ese carro, mientras sus súbditos lo llevaban cargado. Ahora imagínense, el Señor Jesucristo en su trono de gloria, con gran poder y con gran amor, ahí está en el trono de gloria, viendo el fracaso de cada uno de nosotros, la enfermedad de cada uno de nosotros, la derrota de cada uno de nosotros. Él está viendo absolutamente todo. El rey terrenal va siendo cargado, pero llega un momento en que este rey terrenal ve a un mendigo, a un pordiosero, y para su carruaje, le dice: detente aquí en este momento. El rey se baja con su investidura de rey y se baja de ese lugar y va y toca al mendigo, le ofrece comida, se despoja de sus vestiduras reales y se las pone al mendigo, le da de su reino al mendigo y lo invita a ir hasta el palacio y lo sube en ese carruaje especial para llevarlo hasta el palacio. Y cuando llega al palacio lo sienta en la mesa del rey, le da de lo mejor a ese mendigo. Y eso es gracia. Así fue el Señor Jesucristo. Se dobló por completo viendo nuestra condición humana, que no tenía absolutamente nada bueno. Nos dio de sus vestiduras reales. Nos tapó nuestra desnudez y nuestro pecado con su sangre. Y nos hizo llevar hasta los lugares celestiales donde está el Señor Jesucristo, y nos sentó en esos lugares de privilegio, y todo por gracia, todo por gracia, todo por amor. ¿Merecíamos tanto amor? Yo creo que no merecíamos tanto amor, no merecíamos tanto privilegio, no merecíamos absolutamente nada de lo que el Señor tenía en su trono de gloria, amados hermanos. No merecíamos nada, pero el Señor
en el momento en que estaba en su trono de gloria, antes de bajar, Él estaba viendo tu dolor, Él estaba viendo tu humillación, Él estaba viendo tu desnudez, Él estaba viendo tu tristeza, tu pobreza, tu miseria. Y Él baja para sentir esa condición y ponerte en lugares celestiales junto con Él, para llevarte hasta el trono de gloria. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Habíamos estado en una condición de muerte, una condición de pecado. Estábamos muertos, no había nada bueno en nosotros. Pero cuando resucita el Señor Jesucristo, nos resucitó juntamente con Él. Y allí es cuando nosotros realmente empezamos a tener vida, a tener una vida en abundancia, a tener una vida llena de paz, una vida llena de gozo. Él de ninguna manera conoció el pecado. Él no conoció pecado, se hizo pecado por usted y por mí. ¿Para qué? ¿Para qué hizo todo esto? Lo hizo por amor, para que nosotros fuéramos justificados, para que al presentarnos ante el Padre de la gloria, y pastor, ¿está diciendo que usted es perfecto? En mi condición humana no, pero en Cristo Jesús, porque soy justificado por medio de aquel que me salvó. Soy justificado por medio de Jesucristo. Dice el libro de Corintios, segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como si fuera un pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Cuántos de nosotros aún nos estamos sintiendo los viles pecadores? Entonces no somos justicia de Dios. Porque Él se hizo pecador por nosotros, para que usted pueda sentirse libre de todo pecado, para que usted pueda presentarse y tenga una invitación genuina para entrar ante el trono de la presencia de Dios, y usted sea el invitado de honor para entrar hasta ahí. En la condición de pecado no podemos entrar, porque Dios no puede ver ninguna aberración, pero en la condición de Jesucristo estamos invitados a entrar hasta el trono de gloria. Somos justificados por Jesucristo. Ahora lo que ve el Señor es la sangre de Cristo, no ve el pecado de nosotros, sino ve la humillación de nosotros. Él no conoció pecado alguno. Y miren lo maravilloso de esto, que cuando el Señor Jesucristo nos justifica, haga de cuenta que hace un intercambio. Vamos a intercambiar. Lo voy a cambiar de ser pecador a tener la justicia de Dios. Lo voy a cambiar de estar enfermo a ser sano. De ser un miserable a ser un bendecido. De ser un imperfecto a ser lo perfecto en Cristo. Se intercambió absolutamente todas las cosas para que usted y yo pudiéramos ser aceptados en el trono de la gloria del Señor. Intercambió absolutamente todo lo que era malo de nosotros por algo bueno y algo grandioso y algo lleno de gloria. Él nos intercambió por completo, porque nuestra condición de pecado, miren lo que dice el libro de Isaías, lo voy a leer aquí porque no lo tenemos en las pantallas. Esta era nuestra condición: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga nosotros fuimos curados.
Todos nosotros nos rescabriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero que fue llevado al matadero, o como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y él vino desde su trono de gloria para pagar lo que nosotros éramos completamente. Éramos los más viles pecadores. Y entonces Cristo padece todo esto. ¿Para qué? Para que el día de hoy, con gozo, usted y yo digamos: ahora tengo paz para con Dios, dice el libro de Romanos capítulo 5, verso 1. Y en consecuencia de todo esto, amado, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Tenemos paz para con Dios por medio de lo que ya Él hizo, por el sufrimiento que Él pasó en la cruz del Calvario. Las religiones o los religiosos nos han mantenido o nos han querido mantener atados a la ley. Tienes que hacer esto, tienes que cumplir con esto. Pero el día de hoy usted y yo caminamos en justicia. Caminamos en justicia porque el Señor nos ha justificado. Y nos han mantenido cegados en un evangelio que no es el evangelio que debe de predicarse el día de hoy. En un evangelio lleno de ley. Tienes que hacer esto, tienes que peinarte así, tienes que ponerte esta ropa, tienes que pintarte de esta manera, tienes que caminar así, tienes que venir con el pastor para que el pastor ore por ti, tienes que venir hasta la presencia del pastor porque el pastor es el ungido de Dios, es el que tiene la doble unción y es el único que te puede dar el manto de la doble unción y ponértela allí para que tú seas victorioso el día de hoy. Pero mi Biblia dice todo lo contrario. Mi Biblia dice que yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Mi Biblia dice que yo soy más que vencedor en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no necesito, ni usted necesita, ni yo tengo más autoridad que la que usted pueda tener. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, versos 14 y 16. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Escucha aquí esto: hemos contemplado su gloria, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí superior es a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y en la religión nos han mantenido atados, o nos han querido mantener atados. El apóstol, el pastor, el de mayor jerarquía. Al ras de la cruz, todos somos iguales. Al ras de la cruz, usted es igual que yo. No hay más jerarquías. Y sabe que la mayoría de las personas, vaya con el pastor para que ore por usted. Pero en esta iglesia yo les he enseñado que usted tiene el mismo poder en el nombre del Señor Jesucristo que cualquier persona. Porque anteriormente en la religiosidad podíamos caminar y podíamos ir y decir: vaya con el pastor para que ore por usted. Vaya con el pastor porque está en necesidad. Vaya con el pastor porque está enfermo. Vaya con el pastor por esto y vaya con el pastor y vaya con el pastor. Pero ¿sabe qué? En el nombre de Jesucristo, en esta tarde yo le digo que si usted ha nacido de nuevo, si usted es un hijo verdadero de Dios, usted lleva la bendición por dentro, amado hermano. Usted lleva la gloria de Dios por dentro. Usted lleva la sanidad por dentro. Usted lleva la prosperidad por dentro, amado hermano. Porque usted es un hijo de Dios, lavado y comprado con la sangre de Cristo. Usted tiene toda la gloria y todo el poder. ¿Por qué? Porque de su plenitud tomamos todos. Y dice la palabra: gracia sobre
bendición sobre bendición, perfección sobre perfección, de su plenitud yo tomo el día de hoy. Y hoy, el día de hoy, ninguno de ustedes necesita absolutamente que alguien venga y le diga tiene una doble unción y venga porque le voy a aventar un manto dentro de usted para que usted la tenga. No, no, usted está lleno de la gloria de Dios porque usted ha sido comprado a precio de sangre, amado hermano. La salvación, el día de hoy, hermano, el Señor no le preguntó para venir a morir por usted. Él se ofreció en un sacrificio vivo, santo y agradable. Él dijo, yo voy a pagar. Él levantó la mano y dijo, yo voy a pagar por los pecados de cada uno de ustedes. La bendición, amado hermano, la llevas dentro. Dijo el apóstol Pablo, ¿qué no sabéis? Que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. ¿Qué no sabéis esto? ¿Por qué ir a pedir a alguien? Hermano, recuerda lo que dijo el versículo, no fue voluntad de varón, fue la voluntad de Dios la que tú tienes que tener el día de hoy. Amado, nosotros estamos aquí en este domingo y venimos este domingo porque estamos plenos en Cristo Jesús. Estamos plenos en provisión, estamos plenos en su amor y estamos llenos de gracia sobre gracia. Amén. Dios le bendiga.